Buenas, mi nombre es Sofía Campos, yo soy ingeniera agrónomo paisajista de la empresa Greenfield Solutions y hoy voy a hablarles del limoncillo de cerca. Vamos a iniciar con las características del limoncillo de cerca. Entonces podemos ver que es un árbol siempre verde, llega a tener alturas de inclusive 10 metros. Eso va a depender por supuesto del manejo que le demos y para qué lo vayamos a necesitar, pero pueden ver que es un árbol espinoso. Se llama limoncillo single o single glutinosa, que es el nombre científico. Ahora, es familia de los cítricos, por tanto va a tener siempre espinas y aquí pueden verlo. Llega a tener espinas muy peligrosas. Estas son espinas pequeñas que inician en el meristemo, pero si entramos al fondo podemos ver algunas espinas que llegan a alcanzar la pulgada y hacia abajo del árbol, entre más madurez tiene la espina, pues por supuesto más tamaño va a tener esta. Esta es una de las plantas más utilizadas en el mercado actualmente para cercas vivas, pero ¿cómo deberíamos utilizarla realmente? Bueno, pues yo les voy a comentar un poco sobre eso. Ahorita actualmente es una planta con un uso indiscriminado. ¿Qué quiere decir eso? La estamos utilizando para todo. Realmente porque se ha vendido como una planta que necesita poca agua, y es cierto, requiere muy poca agua para sobrevivir, pero eso no quiere decir que es una planta indicada para ponerla en cualquier espacio de nuestro jardín. Ahora voy a explicarles por qué es una planta que no es apropiada para espacios pequeños. Resulta que esta planta fue creada para cercas vivas, pero en lugares amplios y grandes. Primero porque tiene residuos de espina y también es muy peligrosa al tacto o al contacto con ella. Entonces podemos imaginarnos esta planta colocada en un lugar como reemplazo de seto de una acera o un lugar donde pueda tener contacto algún niño. Definitivamente, si tropieza con la planta va a tener daños graves. Y voy a hacer un paréntesis acá. Es muy importante que sepamos qué densidad tiene y a qué distancia se siembra, porque en los últimos tiempos hemos tenido prácticas que no son las recomendadas. Entonces vemos cercas a cada 5 centímetros el limoncillo de cerca, y esto no es saludable ni para la planta ni para nuestro bolsillo, porque eso va a aumentar la cantidad de plantas por metro cuadrado y por supuesto nos va a salir el triple o 4 veces más de lo que debería costarnos la cerca del limoncillo. ¿Y cuál es la distancia máxima a la que podríamos sembrarla? Pues resulta que cada metro. ¿Por qué? Porque esa planta va a crecer 50 centímetros a un lado y 50 centímetros hacia el otro. Pero inclusive la copa de un limoncillo de cerca puede crecer hasta 6 metros de ancho. ¿Cuál es la distancia correcta para sembrar mi limoncillo de cerca? Y resulta que son acá 30 centímetros y no menos de eso. ¿Por qué? Porque entonces las plantas van a competir mucho, tanto por nutrientes como por luz. Y si hay dos tipos de competencia, la cerca no va a crecer de la forma más perfecta, y ahí es donde encontramos cercas que les falta cobertura en la parte de abajo. ¿Qué son los beneficios de una cerca de limoncillo? En la zona como Guanacaste, pues no necesitamos tener riego permanente. El riego lo necesita sus primeros estados de vida para crecer a una velocidad mayor. No quiere decir que si no tiene riego no va a crecer. Ahora, es importante, necesitamos sembrarlo en época de invierno. ¿Por qué? Porque durante esa época la planta va a obtener el agua o la precipitación mínima necesaria para sobrevivir la época seca. Entonces, si esta planta la sembramos en verano, tenemos que colocarle sí o sí un sistema de riego, ya que son plantas que también vienen de vivero y por supuesto ahí obtienen riego permanente. Otra de sus ventajas es que es una planta muy resistente, entonces vamos a obtener una cerca muy verde y viva durante todo el año. Nos va a potenciar una cerca súper segura, en la que prácticamente ningún animal o persona puede traspasar sobre ella. Pero no solamente eso, también nos va a ayudar a mitigar un poco la temperatura durante el verano, ya que como ustedes pueden ver, el viento puede pasar sobre ella y esto hará que sea obviamente mucho más fresco que una cerca de concreto. Resulta que esta planta que vemos es hospedera de una plaga que se llama Diaforina citri. Y como sabemos, en Costa Rica tenemos problemas con la enfermedad. Al tener esta planta cultivada en nuestros jardines o en la mayoría del territorio, pues por supuesto va a aumentar la posibilidad de que nuestros cítricos se enfermen o las plantaciones cercanas. Tiene ciertos cuidados o mantenimientos. En el caso de ella es una planta de alto mantenimiento y para tenerla tan hermosa en forma lineal necesitamos podarla por lo menos mínimo una vez al mes. Ahora, no hay que tener miedo al momento de podarla, ni inclusive cuando está recién sembrada. ¿Por qué? Porque cada vez de que cortamos los meristemos de crecimiento,
va a estimular las yemas apicales y por supuesto ella se bifurca, entonces hace que se multiplique cada vez y sea un seto cada vez más denso. Si ustedes quieren saber más sobre el limoncillo de cerca, pueden revisar aquí abajo en la descripción y los dirigen al blog donde obtendrán más información, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y así obtendrán más información sobre plantas.